Segurosura nos invita a sumarnos a su cadena regional de conversaciones y nos deja una pregunta. ¿Cómo hacemos los latinoamericanos para asegurarnos de vivir en el mundo de hoy y en el que llega? En mi caso soy periodista, me dedico a ir a los lugares en conflicto para contar la realidad, por lo cual elijo ir a otros países a ejercer mi profesión. Pero en tu caso, Isa, vos sos artista, hoy artista en Argentina, pero sos oriunda de Venezuela. ¿Cómo haces? ¿Cómo hiciste vos para asegurarte de poder vivir tu profesión estando en otro país? ¿Cómo estás, Joaquín? Bueno, mira, eso es mi profesión, el arte, es un medio de expresión. Siento que a donde vayamos, siendo hijos del mundo, hoy día me atrevería a decir que soy hija del mundo, esté donde esté, la profesión va conmigo. El arte, ese querer expresar, en mi caso a través de la música o a través de la enseñanza, ese sembrar en una semillita, lo poco que sé y lo mucho que ellos me enseñan, pienso que a donde vaya va a estar y lo voy a llevar. Y en mi caso, que hoy en día vivo acá en Argentina, tuve la fortuna, o tengo la fortuna de vivir de lo que me gusta hacer y de mi profesión, y pertenezco a una familia hermosa que es Latin Vox Machine, una orquesta, coro, academia. Entonces digamos que tanto como cantante como educadora vivo de lo que me hace feliz. Me pregunto si hubo en algún momento esta toma de conciencia o esta decisión de quiero seguir haciendo lo que amo y no me rindo ante la circunstancia. Latin Vox Machine es un poco eso, ¿no? Perseverar en, che, estamos en otro país, hagamos arte igual. Sí, bueno, nosotros, y con orgullo, me atrevo a decirlo, nos acompaña la resiliencia, y desde que estábamos en nuestro país, ese hacer magia entre cenizas con lo que se cree no tener, y quizás tenemos mucho, es la actitud, es como tú veas las cosas y el decidir ser feliz y sentirte bien. Acá sí, cuando llegué, bueno, uno empieza a meter papeles en lo que sea para trabajar, y me ofrecieron cuando llegué un trabajo en una perfumería, me acuerdo, y algo me decía, ten paciencia, ten paciencia. Y yo caminaba edificio por edificio, entregaba mis papelitos, soy profe de música, sí, profe de música, llama ya. Y viniendo de Venezuela, que tenemos una academia, que tenía yo a mi cargo 151 estudiantes, yo decía, wow, ¿cómo te cambia la vida? Bueno, en Venezuela dejé 151 estudiantes que estaban a mi cargo, y venir y decir, bueno, ¿cómo demuestro que amo lo que hago y que funciona como educadora musical? Dije, ¿qué puedo hacer para empezar a meter mi profesión de a poco? Y me ofrecí como niñera. Y empecé a meterme en páginas en Facebook para ofrecerme como niñera, y empecé a cuidar niños. Inevitable llevar la música, me llevaba los instrumentos, le decía a las mamis, bueno, ¿me permiten trabajar? Obvio. Y de a poco, así, bueno, con amigos músicos acá, tuve la oportunidad antes de venir de gira a cantar, y esos amigos me ayudaron con ciertos conocidos a ofrecerme como profesora de canto, profe de kinder musical. Y siendo niñera, bueno, ya entrar a la familia argentina, conocer las costumbres argentinas, me pareció de verdad una decisión que todavía digo, la volvería a tomar, porque fue una manera linda de entrar a esa vida del argentino, conocer a los niños, sus costumbres, con la música ahí al lado acompañándome. Y bueno, hoy en día ya sí me dedico de lleno a lo que hago, a mi profesión. Y bueno, y hablando de ti, sí, de nuestra carrera, yo a ti, que aprovecho y te digo que te admiro un montón y que te sigo en las redes y me apasiona lo que haces. Es mutuo. Eso del indagar, gracias. Eso de el estudiar y meternos en diversas culturas y conocer a distintas familias. Tú que has recorrido tanto, ¿sientes que algún hecho, y el mundo, porque has viajado por el mundo, sientes que hay algún hecho que te haya marcado más allá de lo profesional a nivel personal?
Un poco, hay distintas maneras como de contar el mundo, ¿no? De abordar un conflicto o abordar una cobertura en otro país. Y generalmente yo crecí en una industria periodística que me enseñó a trabajar de determinado modo, pero cuando empecé a viajar me di cuenta que me interesaba hacerlo como con otro playbook, digamos, con otro manual de estilo, que era cuando uno trabaja en un medio y va a cubrir un conflicto, te mandan a un hotel, te pones una productora y tenés historias prefabricadas, por decirlo de algún modo. Y yo quise empezar a trabajar de manera como muy distinta, que fuera viajar a los lugares sin una estructura detrás y algo que decías vos, entrando en las familias, o sea, no ir a un hotel, ir a una casa de familia, llegar a los lugares y llegar con mis propios medios, transporte público, hablar con la gente. Y en Venezuela, por ejemplo, una cobertura que a mí me marcó mucho personalmente, Estuviste. emocionalmente y profesionalmente, porque fue la primera, digamos, ya con 10 años de carrera, un poco más, fue la primera cobertura que hice independiente, ¿no? Y me acuerdo de llegar a Venezuela y parar en la casa de una familia de clase media que, bueno, estaba peleando, y la mujer que me recibió fue una especie de madre, ¿no? Una madre durante 10 días que no me dejaba salir sin comer, me obligaba a comer arepas antes de salir, me obligaba a comer arepas cuando volvía. Y ese vínculo que armé con ella, que fue muy chiquito, y nunca más hablé con ella, fue como muy significativo para mí. Porque encontré que la mejor manera que tenía de encarar una cobertura era hacerme una pequeña familia en cada lugar al que fuera, y Venezuela fue como ese comienzo de... Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que encontrar la posibilidad de tener una familia afuera, breve, espontánea y perecedera, pero me di cuenta que tenemos la posibilidad de hacernos de mucho más con la conexión humana, ¿no? Entonces, en Es algo Venezuela, inevitable, el vínculo es algo inevitable, puede ser de a segundos, pero se genera. y hay algo de la cuestión latinoamericana, que yo descreía, porque como la conversación sobre lo latinoamericano desde el punto de vista teórico, ¿no? o político, esto de la patria grande y demás, a mí nunca me interpelaba. No obstante, viajando a Venezuela, viajando a Chile, viajando a Brasil, viajando a Perú, pero con comienzo en Venezuela, la cuestión latinoamericana me agarró inmediatamente porque dije, wow, hay mucho en común, mucho más de lo que pensábamos, digamos. Maneras de vivir, maneras de divertirnos, maneras de... Yo opino igual, yo digo, cuando se viene, bueno, ¿en qué tanto nos diferenciamos? Ahora que me tocó partir de mi nido, yo veo eso, tenemos tanto en común, ese valor por la familia, cualquier excusa para reunirnos, celebrar algo, es lindo y me encanta escucharte eso, que dices que en Venezuela hiciste una pequeña familia y sentiste como esa mamá que no te dejaba salir sin comer la arepa. También es un poco el entender y ponerte en los zapatos de esa persona y sentir un poco o vivir en carne propia lo que viven esas familias. Pero además, si uno pudiera capturar, ¿no? como el espíritu, está la vocación siempre de tratar de hablar de los pueblos y cómo son los pueblos. A mí me parece un poco absurdo. Pero si uno pudiera capturar el espíritu de los venezolanos, ahí hay algo a mí que me admira muchísimo, o sea, que realmente me genera mucha admiración. Y lo digo genuinamente. Ay, gracias. A mí me que pasa con los argentinos también. Yo La soy de calidez naturaleza, humana. soy como pesimista, ¿no? Por regla Ah, general. Y los venezolanos tienen una especie de espíritu por vivir que decís, ¿no? Y hay alguna manera que veas por qué tienes esa vocación, esa alegría de buscar vivir a pesar de todo, digamos. mira, hay personas que dicen que es el clima y que es el Caribe, pero, eh, pero mira, yo, como comentaba al comienzo, me parece que nos tocó y no sé, el venezolano, hablo por mí, siento que desde que nacimos
nunca existió, o sea, esas fronteras estaban borradas. Yo desde que tengo uso de razón era, mira, vamos para el negocio del colombiano, ¿qué tal? Mira, voy a comprarle el pan al portugués, mira, y el italiano te construía el edificio y el argentino tenía hoteles y centros comerciales en las playas. Entonces como que siempre nos acostumbramos a eso, jamás imaginamos el salir. Para nosotros era, sí, no existían las fronteras y nos acostumbramos a convivir con hermanos de otros países y la resiliencia. De a poco nos fue tocando, si bien se fue complicando un poco la situación, vivir con poco se puede, y repetiré la frase 1000 veces, hacer magia entre cenizas. Yo, pensando ahorita en mis papás, ¿no?, que siguen en Venezuela, porque bueno, por razones extras, tienen su casa y todo, a veces yo los escucho hablar o hablan conmigo y, o sea, yo me vine en busca de una mejor calidad de vida y ellos a veces celebran o me van nombrando y escucho problemas y cosas que ya yo me olvidé de eso porque me acostumbré a vivir diferente y ellos de alguna manera, bueno, no sé, sí, se fue la luz por 4 horas, pero acá estamos jugando cartas en el patio y mamita, la luna está hermosa. Y tú dices, claro, hay tanto para tú mirar a los lados. Es la actitud, es como tú decidas ver las cosas. Es no ver el vaso, sino el contenido del vaso. Entonces, yo no sé si es algo de mi casa, pero lo veo muy en común de amigos venezolanos. Repito, hablo de Venezuela porque, bueno, es mi país. Y las personas que más conozco. Pero sí, pienso que hay algo en la actitud que nos ayuda y nos ha favorecido a no caer en depresión o qué sé yo, el cómo ver las cosas, la actitud. ¿Y cómo te llevas con cómo te llevas con la idea de ser un refugiado, de ser un migrante, de ser una desplazada? Porque si miramos para adelante y miramos los conflictos que hay en el panorama, ¿no?, en la frontera, a menos a mi manera de verlo, el conflicto de los refugiados a nivel mundial, me ha tocado verlo en Medio Oriente, me ha tocado verlo en las puertas de Europa, cubrir el conflicto de refugiados, el conflicto humanitario para mí más importante de nuestro tiempo, más allá de la pandemia. Y evidentemente un desafío hacia el futuro es cómo va a lidiar el mundo con un conflicto de refugiados, que se suman los refugiados climáticos, con gente que se tiene que ir de sus lugares por distintas razones, políticas o ambientales. Y evidentemente ahí tenemos que buscar una manera de lidiar con eso. En Argentina nos encontramos de repente con que la sociedad se fusionó, ¿no? Empezamos a ver venezolanos en todos lados. Claro. Que es algo que por ahí al principio del siglo XX estábamos acostumbrados, estaban acostumbrados porque era una sociedad conformada por migrantes y ahora volvemos a ver eso. Yo lo veo con mucha felicidad. Gracias. Pero ¿cómo te sentís vos con esto de ser migrante? Mira, yo me siento bien. La verdad, como te decía, yo soy un poco del borrar las fronteras. Hoy en día me siento como más venezolana que nunca, más allá de llevar mi bandera y aquí estoy, Venezuela. No, me siento el compartir con tantos venezolanos, también conozco más la cultura venezolana, más tradiciones venezolanas y verla, como dices, en las calles de Buenos Aires. Consigo un local y es un local de gochos, personas de San Cristóbal, entonces pasteles gochos. Y yo soy valenciana, no compro pasteles gochos. Mira, esto es un pan zuliano, tal. Y yo, ¿en serio? Eso es así, la agüita de sapo. ¡Ay! Entonces siento que la cultura venezolana la he conocido mucho más acá. Y me encanta ver un argentino que se compra unos pequeños y te diga, che, probé el cachito, probé la cachapa. A mí me encanta y siempre con la visión de que a donde vaya, esté donde esté, la idea es ir a sumar. Y pienso que si todos tenemos esa visión de ir a... Ningún país te está llamando y te está esperando. Donde nos toque estar o donde decidamos estar, uno recibir esa cultura con los brazos abiertos y nosotros ir también dispuestos a dar y a marcar la diferencia y a que la persona que nos está recibiendo con tanto cariño
se sienta bien. Como lo que estás diciendo, que me llena de muchísimo amor y te agradezco, que pase eso, que se crea esa energía linda del ganar-ganar de ambas partes. Mire, yo que venía hablándote de la resiliencia y del hacer magia entre cenizas, yéndome un poco a ti, a tu caso, a tu profesión y a lo que haces, normalmente la gente evade los problemas, se ciega un poco y prefiere evitar, y tú eres de los que va a la raíz, a indagar, a involucrarte, como comentabas que habías hecho con esta familia venezolana. Luego de involucrarte y de crear ese vínculo y casos fuertes con los que te ha tocado convivir aquí y en el mundo, o sea, en Latinoamérica y en el mundo entero, cuando llegas a tu casa, que Joaquín llega a casa, ¿cómo te aseguras de vivir? ¿Qué pasa con ese Joaquín que se acuesta y agarra esa almohada? ¿Qué sucede? Yo creo que eso es, si tengo que ser honesto, probablemente de los momentos más tristes, ¿no? Como siento un vacío inmenso, porque hay como una sensación muy adictiva de sentir que estás contando algo que vale la pena, o que estás siendo testigo de algún momento de la historia. Como periodista, ¿no? Hay algo realmente adictivo en esa adrenalina, en esa sensación de que estoy realizando mi profesión de manera plena, y vuelvo a mi casa, que probablemente generalmente vuelvo muy cansado y duermo mucho la primera noche, pero el día siguiente es ¿y qué hago con este vacío? Supongo que es lo que estamos todos preguntándonos cuando llegamos solos a nuestras casas de sus trabajos, ¿no? ¿Qué hacemos con el vacío? Pero a mí, como es muy contrastante, muchas veces vuelvo con historias en la cabeza que digo, bueno, ¿cómo hago para hacer que esta historia, contarla bien? ¿Cómo hago para seguir esta historia? ¿Cómo hago para no abandonar esto que conocí? Entonces es como un momento sí, de soledad y de... La soledad a veces inclina a la reflexión, lo cual está bien, claro, pero inmediatamente ya pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora cómo sigo? Por lo cual es una especie de maquinita, sí, me imagino, agotadora. Qué trabajón. Y lo que dice la reflexión, que por supuesto es maravilloso, pero sí, ese silencio tenso no te ha generado como impotencia, porque eres voz de mucha gente que se encuentra en un silencio, en algunos casos obligados, en algunos casos porque la vida se les planteó de esa manera, y eres tú quien llega, los escucha y alza su voz. Entonces, qué responsabilidad y todas las emociones que se encuentran. Y a mí me ha pasado un poco eso, de acercarme a familias y en Latin Box Machine, que hay tantas historias, y no solo venezolanos, hay bolivianos, peruanos, colombianos, argentinos, y cada cabecita es un universo y una realidad distinta. Y estoy encargada en el área de donaciones y tratamos de que a los chicos no les falte nada, porque sabemos lo que es no estar en casa. Y a veces a mí, cuando llego a casa, me genera un poquito de impotencia de no poder resolver al momento. Digo, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Y estoy hablando de una agrupación pequeña en comparación a lo que te toca a ti pasar. Yo creo que nada es pequeño, digamos. De algún modo hay que tener esta conciencia. Una vez estaba en India y en el Ganges, en Varanasi, que es una ciudad, le llaman la ciudad de la destrucción, una ciudad en la que los indios van a cremar a sus familiares, ¿no? Cuando mueren es el río más sagrado de India, el Ganges, y creman cerca de 200 personas por día y tiran sus cenizas al río. Y es un río muy, muy, muy sagrado para ellos. Y a su vez, mientras creman ahí, al lado, a 10 metros, se bañan ellos ahí y bañan a sus vacas. ¿Como ritual? Como ritual, no, lo usan para bañarse, claro, básicamente, y como ritual creman a sus familiares. Por otro lado, además de ser el río más sagrado de la India, es el río, uno de los ríos más contaminados del mundo. Pero yo estaba ahí y había algo como decir, estoy acá, me tengo que bañar como ellos, digamos, qué sé yo, para ver qué se siente. Y un amigo que me dice ahí de India me enseñó que antes de entrar, me enseñó la reverencia que hay que hacer antes de entrar al Ganges,
que hace una especie de reverencia a Mother Ganga, a la diosa Ganges, y me dijo, never going with your ego, o sea, nunca vayas con tu ego, nunca te metas al río pensando en vos antes que como en el río. Nunca entres con tu ego. Si entras con tu ego te patinás, si entras con tu ego te va mal. Y hay una especie de limpieza de ego. Y hay algo al menos en mi tarea, en la tuya, de tratar de hacer ese trabajo sin nuestro ego por delante, por lo cual la idea de que yo estoy, que cubro historias importantes, yo nunca trato de que sea como si está en registro de que es pequeño. En Chile, por ejemplo, 2019, las protestas, ¿no?, históricas de Chile, yo estaba ahí, conozco mucho Chile, voy mucho a Chile, y nunca en mi vida realmente era la sensación de esto es historia, estoy siendo parte de la historia, como testigo, ver Santiago de Chile todo pintado, como algo que no es algo que celebro, ¿no? Porque bueno, están pintado un patrimonio histórico y demás, pero esa efervescencia, realmente estaba pasando algo que yo no lo había visto en Venezuela, realmente lo vi en Chile, los chilenos convencidos de que algo tenía que cambiar, más allá de la discusión política que uno pueda tener, estar ahí y decir, wow, estoy viendo algo que esto va a quedar en la historia, y quedó en la historia, después se hicieron una constitución, constituyente, una constitución nueva, y ver la vocación de los chilenos por generar algo, era a su vez recordar que uno es pequeño y que mi labor era solamente poner el micrófono, pero a su vez también, viste, como tratar de quedarte ese momento de decir, wow, estoy acá, lo estoy viendo. No sé cómo haces vos para registrar esos momentos, para que no pasen de largo. No sé, ¿cómo haces? ¿Cantás? Bueno, tengo de repente la ventaja de que la música es un medio de expresión y lo que pasa es que el cerebro es una cosa seria. Es ese mural de memoria que uno tiene, todo lo llamaría evolución. Yo me imagino que tú cada vez que vas o acompañas, vas a alguno de tus casos, llegas y eres una persona distinta, uno evoluciona. Más allá de un cambio, porque no creo tanto en que una persona cambie, sino que evoluciona. Y me parece que a mí me ha tocado vivir eso. Cada familia con la que comparto, cada escenario al que me subo, cada niño al que le doy clases, cada momento es tan mágico que me fortalecen y me hacen crecer. Siempre lo veo por ahí. Y escuchándote, que has recorrido tanto, ves algo en común en esa supervivencia del latinoamericano. Sin duda, como te decía antes, descubrí esos hilos comunes. Sí hay una diferencia, ¿no? Algunos creo que los latinoamericanos más del sur nos ocupamos de sobrevivir y por ahí más los caribeños de vivir. Okay. Por eso agradezco, ¿no?, esa presencia venezolana en Argentina, porque de repente ya no hay tanto, viste que el argentino siempre está como se ufana de que sabe sobrevivir, de que se las rebusca. En cambio el venezolano se ufana de que sabe ponerle salsa al momento más lúgubre. El brasilero tiene algo de eso, ¿no? En Brasil también vi que su manera de lidiar, estuve cubriendo los incendios en el Amazonas, y su manera de lidiar con eso era como con mucha preocupación. Ahí hay una mezcla entre la argentinidad, ¿no?, esa preocupación un poco pesada, y esa alegría venezolana. El colombiano tiene un modo de ser, como creo que es de algún modo el más orgulloso de su colombianidad. El venezolano un poco también. Creo que hay cosas... hay de todo. Hay de todo un poco. El más triste que me ha tocado estar es en Haití. Creo que ese es el país por ahí más triste que me ha tocado visitar. Porque como que no ves futuro. En todos estos países siempre fui a cubrir conflictos. Y siempre vi conflictos, pero vi también como un futuro. Lejanísimo en muchos casos. Pero ahí. En Haití es como el país donde me costó ver un futuro. Esa luz al final.
yo, de los venezolanos siempre se dice, es más, acá me he cruzado con gente que dice, pero ustedes siempre están felices, pero ustedes no entiendo, y los problemas que... Y yo digo, la felicidad es una cosa, y sonreír es otra cosa, y divertirte, y la comedia es otra cosa. La felicidad es una decisión para mí, y me encanta que hoy en día esa campaña está resonando mundialmente, el que decidir, si quieres ser feliz, lo decides. Es algo, uno es quien domina los pensamientos o sus pensamientos. Y el venezolano es muy de la risa y el chiste, y de nuestra misma crisis hacemos un chiste, o sea, todo el tiempo. Y para mí es algo, y lo veo por ahí, lo veo tan valioso, porque la risa, que incluso existe terapéuticamente hablando, la risoterapia, el reírte te libera a ti la beta-endorfina, que es una alarma que lanzas al cerebro de que todo puede estar bien. Y a lo mejor estás en un pico de estrés, pero el reírte, el ver un video que te dé risa o un chiste, un mal chiste, hace que puedas respirar profundo y parar un poco. ¿Y hay técnicas para eso? Porque el venezolano tiene mucho humor. En ese aspecto somos muy parecidos al argentino y al venezolano, reírnos de nosotros como mismos. decía Borges, nuestro destino sudamericano. ¿Hay alguna técnica para provocar la risa cuando...? Mira. A mí me sale más provocar el llanto que la risa. Ya dijiste que era más pesimista y no parece. Mira, yo a veces paro un poco y de verdad me pongo a uno de los tipos de amor que también produce la risa son los buenos recuerdos, y eso es maravilloso. Es más, creo que es el quinto amor. Si clasificamos el amor propio, el amor por una pareja, el amor por un hijo, el amor el amor por los recuerdos. A mí me funciona mucho recordar momentos de repente que fueron caóticos, típico que te pasa algo malo y tú dices, mañana nos reiremos de esto. Y me puedo morir de la... Me acuerdo una vez, yo le tengo fobia a las mariposas, por ejemplo. Me acuerdo una vez yo cantando y a los murciélagos. Yo estaba cantando y había una mariposa negra que pasaba y yo decía, cierra los ojos, y mi tía me decía a un lado, usted cierra los ojos y canta. Y yo, inspirada, y yo veía la sombra y decía, me voy a morir. Oye, en ese momento era crítico. O sea, yo decía, me morí hoy. Hoy en día me río y nos reímos, y para mí acordarme de ese momento, y la gente habrá dicho, esta chica sí es expresiva, y yo no abría los ojos, y yo decía que no me toque la mariposa. Hoy en día me muero de la risa y ya está, ver comedia. Eso a mí hay algo que no tolero, es que no lo tolero en mi trabajo y no lo tolero en mi vida, que es que en una situación donde puede pasar algo, no pase algo. O sea, la posibilidad de estar... de que algo me conmueva y que no me conmueva, o sea, estar en una situación en la que algo puede conmover y que eso no suceda, me pesa muchísimo. Que algo puede fascinarme y no me fascine, me pesa mucho. O sea, no me gusta desperdiciar momentos. Y en esa línea, estar con un artista, con una cantante, y que exista la posibilidad de desperdiciar el momento de escucharte cantar, a mí me parecería imperdonable. Y recién hablabas de tu tía, y yo tengo entendido, porque soy periodista y hago mi trabajo, que tu tía escribió una canción para los desplazados. Muchas ha escrito ella. Mi tía Lucía Montanariz, así, ya me vas a hacer llorar, no. No sé si quiero que llores, pero sí que me cantes un poco alguna de esas Cantemos canciones. antes de llorar. Bueno, mi tía Lucía sí hizo un tema que se llama Regresa Pronto. Y si lloro no puedo cantar, te advierto. ¿No se puede a la vez? Es difícil. Bueno, ya he tenido una cada vez que canto esa canción, me voy en llanto. Mi tía Lucía hizo el tema Regresa Pronto para el aniversario de Latin Box Machine. ¿Ella vive allá? Ahora está en Italia, es venezolana, pero ahora está en Italia. Como te digo, en Venezuela estamos llenos de extranjeros. Su familia, pues italiana, ella ahora está allá. Hizo un tema para Latin Box Machine, se lo pide mi tío Juan Pablo Correa, quien es arreglista de la orquesta también. Dice, mira, la orquesta está de aniversario, queremos un tema que represente un poco esto, ¿no? Ella hace este tema que se ha convertido como en nuestro himno, que va más allá. En mi caso, por supuesto, yo lo canto a Venezuela, porque es de donde vengo, pero es un tema que para mí va casado a cualquier situación, porque muchas veces nos alejamos o tenemos pérdidas o somos varios migrantes en la orquesta, y hay muchas cosas que queremos que regresen, y eso es algo que no podemos evitar o ocultar. El tema se llama Regresa Pronto.
ella lo hace pues a Venezuela sin nombrar a Venezuela. Y repito, cuando lo escuchas pues lo puedes asociar a lo que sea. Y sí, es un tema hermoso, una poesía hecha canción. ¿Me cantás un poquito? Te canto un poquito. Ay, Dios mío. A ver. Hoy mis ojos te recuerdan con la nostalgia de antaño, con aquellos tiernos años de una dulce juventud. Tu plumaje que refleja los colores de mi tierra y tu canto de tristeza acompañan tu partir. ¿Por qué te marchas ahora cuando mi amor ya era tuyo? Cuando tu más tierno arrullo dibujaba una ilusión. Por eso en esta canción te ruego para que vuelvas a volar entre las selvas de este viejo corazón. Siento andar por esos mundos, la ausencia de tus amores te pesará como piedras, te pesará como piedras en esas alas viajeras. Detente un poco, detente, no tengas miedo de hacerlo. Respira profundo y luego levanta de nuevo el vuelo, porque tú eres mi tierra que está surcando los cielos, porque eres la fuerza libre de una libertad eterna, porque te fuiste tan lejos y hoy te grito sin temor, Venezuela, regresa, ay, ay, ay. Qué lindo. El tarugo aquí. ¿El qué? El tarugo, el nudo. El nudo. El nudo, sí. Es muy emocionante. Yo he Imagínate. aprendido a controlar la emoción que me provoca esto, porque si no, no podés. Viste que por Latinoamérica no podés viajar si sos un poco blando, porque te desarma. Sí, y yo soy llorona mal. Con este tema me pasó en particular que la primera vez que la canté, primero que era mi primer concierto con Latin Box Machine, que hoy en día es mi familia y Latin Box Machine es como mi apellido. Ay, ya voy a llorar. Yo lo estoy cantando y tengo a mi tío Juan Pablo enfrente dirigiendo. Isa, no. Este tema, bueno, que lo compone mi tía Lucía, que es quien me lleva a mí a cantar, quien me dice, tú tienes que cantar porque tú cantas, y yo me daba como fobia, pánico escénico. Yo sé que tú cantas porque tu voz, y bueno, ya de ser así como mi guía fue ella, la que me impulsó. Está mi tío Juan Pablo dirigiendo, quien arregló la pieza. Primera vez que estaba en un escenario grande aquí en Buenos Aires, yo decía, ah, y yo me trasladé en ese momento a mi casa en Venezuela, que tenemos, es que se me va a hacer, tenemos como un pequeño escenario, que no es un escenario, es un escaloncito en mi casa, que está el piano, está el comedor, todo, pero ahí era como el pequeño escenario. Y yo me imaginaba ahí mi familia, nosotros cantando como siempre, y yo, eso quisiera que regrese, o sea, ese es mi país, más el clima, la naturaleza, los paisajes son maravillosos, pero mi país es mi papá, mi mamá, mi casa, mis perros, mi familia, o sea, ese es mi país, mi núcleo, mi nido, mi paraíso. Entonces, claro, yo cantaba con el nudo aquí y yo, tiene que salirte la voz. Y yo lo que hice fue cerrar los ojos y veía a mi papá, a mi mamá, a mi tía, y bueno, déjate llevar, y me fui al amor de los recuerdos, ¿viste? Pero bien, me vitaminiza. Y después vino el aplauso. Sí, sí. Y el llanto también, porque el público se guinda a llorar y yo decía, Dios mío,
Ese primer concierto me tocó cantarlo lejos del público, o sea, yo estaba detrás de la orquesta y me ayudó porque después ese tema lo cantaba adelante y tú escuchas esto en el público y es parte ya de la pieza. Y nada, ahí tragar y cada vez que lo escucho después digo, Isa, aquí se escucha el llanto aquí. Pero, pero bueno, es la emoción hecha canción. Sí. Momentos que no se repiten y cada vez que me toca hacerla es distinta, es distinta. Tienen una... Eso es lo que yo admiro de los artistas, el arma secreta que los periodistas no tenemos, ¿no? Poder emocionar con eso. El periodista trata de construir toda una escena, pero no tenemos la voz. Pero ustedes también, ustedes van a la raíz y nos mueven la fibra. Vivimos de ustedes. Vivimos de los otros. Y nosotros de ustedes. Mira, viste, es un ganar-ganar. Ahí sí, es cierto. Bueno, ya hablamos un poco de cómo, ¿no? Cómo vivimos, cómo nos aseguramos de vivir, por decirlo de algún modo. ¿Qué crees que viene para lo que sigue, para el futuro inmediato en Latinoamérica? Uy, diría que no viene. Mira, para el futuro, y creo que a todas las generaciones, es complejo. Hay tanto acceso a tanta información que vitaminiza y que contamina, ambas. Soy fiel amiga de que para mí el principal enfoque es la educación en casa, esos valores, el inculcar los valores, es lo que pienso yo que es como el sueño, ¿no?, de cualquier familia. No creo que alguien tenga una familia para pensar hacer las cosas mal. Todo el mundo hace o da lo mejor de sí. Y hoy en día, digo, ¿qué cosas? Teniendo las redes sociales, teniendo toda esta era digital, tanto acceso a tanto, y como 2 gotas de saliva nos arrodillaron al mundo entero, nos encerraron en 4 paredes y sí o sí nos tocó enfrentarnos a algo que no esperábamos. Y siento que el ser humano en general valoró un montón de cosas que nos costaba ver y se vieron. Vuelvo con el tema de la resiliencia. El buscar oportunidades donde creíamos que no habían. En mi caso, que soy profe de música y tenía mi kinder musical y clases de canto, jamás me vi trabajando online. Yo decía, no, me hace falta la parte corporal, y con Latin Box Machine, que ha sido, aparte de mi familia, mi escuela, mi universidad, como comunidad nos preparamos, cada quien sacó lo que sabía hacer y entrenó al otro, la resiliencia, y nos entrenaron a cómo trabajar con equipos, cómo grabar, cómo enfrentarnos a este mundo digital. Y hoy en día diría yo que me dedicaría más al trabajo remoto que a lo presencial. Miento, no cambiaría a lo presencial, es hermoso, pero me abrió, ahora me siento una profesional del mundo. O sea, tengo estudiantes en Chile, Estados Unidos, Europa. Entonces pienso que fue un momento de evolución y de conciencia. Tuvimos que tomar conciencia. Eso estoy súper de acuerdo con que el efecto rebote va a ser el opuesto al que generó, ¿no? Porque al principio no creo tanto en la conciencia, en que hayamos tomado conciencia en ese aspecto. Todos. Soy más descreído. Pero sí en esto de que al principio con la pandemia nos cerramos todos, ¿no? Cada uno tenía que volver a los varados, volver a sus casas, cada uno hacer la cuarentena en su propia tierra, todos encerrados en sus propios países o donde vivieran. Porque restricciones y demás, pero creo que eso empezamos con las redes, con el trabajo remoto, a trabajar para el mundo, de algún modo, y creo que la etapa que viene ahora, o deseo, es que eso que se empezó a ver, que de repente puedes tener un alumno en México o en España, empieza a aplicarse en la vida análoga, digamos, en la vida física, y que podamos empezar a este cruce
empezarla a ver en el terreno, que empieza a haber mucho más, que es algo de lo que viene sucediendo con la tendencia de migraciones, pero por la positiva. Empezamos a vivir mezclados, empieza a perder la tonada. Yo creo que se viene, lo siento. O sea, Ojalá. Y sí creo en que fue una época de evolución. Y sí creo en la conciencia. Bueno, yo en eso insisto en que no creo. Pero Está muy sí bien. en que... El sí valor. creo en tu derecho a creer en eso. Digamos. Bien. No, pienso que sí se valora. O sea, la gente hoy en día, a pesar de que sigue existiendo el puñito, porque bueno, nos tenemos que cuidar, ese valor por el abrazo. Yo le decía a mis estudiantes y me decían, no, tengo tiempo sin ver a mi abuelita, a mi tío, y los veo a través de una pantalla. Y yo desde el otro lado decía, mira, el universo es sabio y ahora ellos se ponen en nuestros zapatos. Y yo les decía, algo así se siente migrar. Yo me acostumbré a ver a mis seres queridos a través de una pantalla. Y ellos se quedaban como, tú veías que respiraban profundo y me miraban y me decían, sí, es verdad, Isa. Y yo, sí. Entonces, el valorar una ventana, el que salió el sol o la lluvia y disfrutar de la lluvia en casa, o sea, muchas cosas se mezclaron. Sí. Bueno, y algo así también se siente ser segregado, ser refugiado, porque digo, no podías entrar a un país si no tenés tal vacuna, si no tenés tal PCR, que hay mucha gente antes de la pandemia que no puede entrar, que está pidiendo asilo, está pidiendo carácter de refugiado, está pidiendo entrar a países y no son recibidos. Mucho antes de la pandemia, digo, Claro. Tal vez acá, abrazo tu idea de la conciencia, tal vez empecemos a tener una idea de que es antinatural rechazar a otro. Hay gente aquí que me dice, qué locura que me están pidiendo tal cosa para entrar en Chile. Y yo, a nosotros nos los piden desde antes. Claro. Y es eso, es la empatía. Se empieza a generar, el ponerse en los zapatos del otro y el decir, wow, sí, no es tan simple, no es tan sencillo. Y el ser humano hoy en día lo veo más resiliente, por decisión. Quien decide salir adelante y aprender a trabajar con lo poco que se tiene en casa, dentro de 4 paredes, desde empezar a hacer un pan. Oye, la cantidad de gente que yo vi hoy en día que montó negocios delivery, por ejemplo, desde sus casas, porque tuvieron que sobrevivir, fue muchísima, muchísima. Y no se veían en eso. En mi caso, el trabajo remoto. O sea, siento que fue un momento de evolución. No deseamos que ocurran este tipo de cosas, pero bueno, la naturaleza también es sabia y a veces nos hacen falta un par de bofetadas para entrar un poquito en razón. Bueno, seamos optimistas por una vez y tal vez el barbijo tape los rasgos y abra las fronteras. Ay, qué lindo eso. Que así sea. Gracias por la conversación. A ti, gracias por el espacio, tu tiempo. Bueno, la conversación no termina. Seguiremos con esta cadena de conversaciones para tratar de entender cómo hacemos los latinoamericanos para asegurarnos de vivir en el mundo de hoy y en el que llega.